Bueno, el siguiente video es para un proyecto de auditar un sistema operativo de una base de datos y una prueba con Hydra. El video lo vamos a dividir en estas tres partes, ¿no? Mostrando el audito virtual, los planes de trabajo del sistema operativo de la base de datos y comentando sobre el caso resuelto. Ok, pasamos a la descripción. Este es mi ambiente virtual, no pretende tener una distribución correcta de IPs ni de asignación de servicios en cada servidor, porque acá tenemos un servidor, el controlador de Active Directory con un servidor JBoss, ¿no? Y eso debería estar separado, pero para nuestras aplicaciones es válido. Acá en el Windows R2 2008 tenemos un servidor de base de datos SQL Server 2012 y un cliente que va a acceder a hacer las pruebas. Comenzamos. ¿Cómo extraemos los datos del servidor? Es con este programita que es el DOMSEC. Para ello hemos colocado los datos que vamos a extraer, ¿no? Como usuarios, password, grupos, políticas también, en este caso acá. Ok. Y los traemos de la siguiente manera. Acá en la pestañita de reportes extraemos los usuarios, los grupos, las políticas, los derechos y los servicios. Por ejemplo, políticas. Y los guardamos separado por tabs. Una vez que tengamos cada archivito, los importamos en un archivo Excel y los cargamos por pestañas, como este es el caso: grupos, políticas, derechos y servicios. Ok, entonces seguimos y tenemos que seguir un plan de trabajo en la auditoría, que sería este archivo con los controles que vamos a considerar en esta columna, las recomendaciones y los comentarios. Los comentarios en este momento al inicio están en blanco, no es lo que vamos a colocar en base a los controles a considerar. Por ejemplo, verificar la existencia de usuarios genéricos. Vamos a nuestros datos, vemos los usuarios genéricos. Sí, hay backup general, entonces colocamos acá: existe el usuario general y el backup como comentario, ¿no? Acá dice no deben existir. Verificar la existencia de usuarios duplicados. Cada persona que accede al sistema debe tener un único usuario, es la recomendación. Veamos, JPR está duplicado, entonces colocamos acá el usuario JPR como duplicado, ¿no? Verificamos la nomenclatura de los usuarios. Vemos que es el nombre y el apellido, la inicial del nombre: A. Robles, Barrué, Restrepo, y lo comentamos, ¿no? Se emplea la inicial del nombre, el primer apellido completo. Bueno, y así seguimos para todas las columnas todas las filas y los registros de la sección de usuarios. Pasamos a la sección grupo, que dice verificar los grupos de los administradores. Y dice no debe existir demasiados usuarios en los grupos de administradores. Verificamos, ¿no? Vamos a nuestros datos, grupo, tenemos administradores, ese es el grupo de administradores. Volvemos usuarios, el grupo de administradores solamente lo tiene administrador. Ok, ya, le ponemos ok. Verificar la descripción de los grupos. La descripción de los grupos, chequeamos otra vez, y algunos están vacíos, vemos, ¿no? Técnicos también está vacío, y acá venta está vacío. Entonces cerramos. No todos los grupos tienen suficiente información como gerencia, técnicos y ventas. Y así seguimos con lo demás. Ahora las políticas. Verificar la longitud de la mínima del password, y que nos recomienda debe tener como mínimo 8 caracteres. Vamos a verificar políticas. Sí, tiene 8 caracteres como mínimo. Pasamos al siguiente control: verificar el tiempo de expiración del password, máximo 30 días. Observamos, sí, tiene 30 días, entonces ponemos ok. Verificar el tiempo mínimo de cambio de password debe ser inferior a max y mayor a 0, entonces sí, está bien, correcto, ponemos ok. Verificar la cantidad de password no duplicados que pueden ingresar a Password History. Debe haber como mínimo una historial de 5 passwords. Chequeamos si hay 5. Ok.
Verificar que se bloquee el usuario luego de 3 intentos. Debe estar definido en 3 intentos fallidos. Verificamos, sí, 3 intentos fallidos. Ok, y así seguimos por todas las políticas, ¿no? Vamos con los derechos. Verificar que el usuario tiene derechos. Set interactive log on write. Solo debe tener los operadores y corren los procesos de la misma, el administrador de la seguridad y los operadores de backup. Set interactive log on write. A ver, chequemos. Vamos por acá, set interactive log on write. Sí, vemos que hay operadores y el otro es el administrador. Ok. Y así seguimos para todos los derechos, ¿no? Para todos los controles de todos los derechos. Vamos al otro control, verificar que no exista accesos remotos relacionados y relaciones de confianza. Veré en el archivo de policies, trusted domains. Ok. Vemos que acá están, trusted domain, no hay ninguno. Ok, está bien. El siguiente control sería verificar que no estén activos los servicios de alto riesgo. Comprobar la no ejecución de servicios de alto riesgo. Bueno, chequeamos, ¿verdad? Oh, ya hay un servicio de alto riesgo. Entonces, este es un SQL Server 2005 que yo instalé. Es muy antiguo, no está parcheado y tendría que ser un riesgo. Entonces, observamos. Hay un servicio de SQL Server 2005. El siguiente control. Verificar que no existan permisos Full Control Store sobre recursos compartidos para everyone. Vemos en shares, nos recomienda, y para shares es todo, ¿no? En español, entonces solo tiene el permiso de lectura, estaría bien, ok. Aunque acá hay una carpeta compartida, ¿no? Con todos, esto sería observable como un ítem aparte. Bueno, terminamos con lo del sistema operativo y vamos a chequeamos la plantilla de controles para lo que es la base de datos. Ver que la mayoría de estos controles vamos a sacarlos de la siguiente manera: con un script, con este script vamos a seleccionar, a sacar los datos y llevarlos a un Excel para luego ser ordenados y analizados. Lo tenemos por acá. Ok, verificación de la versión. Bueno, vemos la plantilla que nos dice de los controles. Verificación de los permisos sobre carpetas sensibles que resguardan los objetos de SQL Server. Dice: captura de pantalla de las siguientes carpetas de estas rutas, y nos dice verificar quiénes tienen acceso a estas carpetas, analizar la razonabilidad según sus cargos, verificar que solo personal autorizado tenga acceso a esta carpeta, capturar evidencia, de acuerdo a ello manifestar el resultado con observaciones. Ok. Bueno, yo tengo acá una imagen ya capturada de esta dirección, de esa carpeta, y que nos dice que el usuario Miguel está ahí. Vamos, preguntamos si quién es el usuario, si tiene derechos, lo observamos, ¿no? El usuario Miguel está asignado, sin embargo es el administrador. Bueno, pasamos al siguiente punto: verificar si la empresa hace uso de utilitarios como, eso más que todo de entrevista, no sé si tienen herramientas de consultas hacia la base de datos, si están modificando, acá se va a qué base de datos, desarrollo, testing, producción. Es más que todo una entrevista, ¿no? Y tenemos que seguir todos esos pasos. Acá puse una observación que como que no hay irregularidades al respecto porque es un test. Esto, ¿no? 3. Verificación de roles. Acá tenemos los roles, tenemos los objetos. Interesante, ¿eh? Objetos de ejecutar SQL tables. Se consulta, devuelve todas las tablas del entorno. Por verificar la razonabilidad de las tablas expuestas. Vemos nuestros tables. Vemos, acá hay una base de datos de usuarios, ¿no? Vemos como observación que el nombre de la tabla de usuarios está muy expuesta porque puede darse a que un atacante pueda
sacar credenciales directamente de esa tabla, ¿no? Hacer el nombre muy explícito, ¿no? Ahora acá análisis de las acciones de let insert date. Seguimos las recomendaciones o las instrucciones: ejecutar el script SQL, obtener los resultados, verificar la columna action y filtrar de acuerdo a los valores, y luego decir quiénes tienen y dar la racionalidad del uso de esas funciones. Vemos a SP, Store Procedures, Protect, y Miguel tiene insert sobre esa tabla. Entonces, chequeamos, observamos. El usuario Miguel tiene derechos de insert, pero está justificado. Ok. Y así seguimos con las demás consultas, ¿no? Bueno, acá ya ver algunos interesantes. Verificar la complejidad de la contraseña. Procedemos a ejecutar este script, bueno, que lo tenemos guardado, ¿no? Acá como archivito. Verificamos si la columna isPolicyChecked es distinto a 1. A ver, vamos a chequear. Vemos que el administrador con la columna isPolicyChecked es el único que no tiene una política aplicada. Entonces observamos, la cuenta del administrador no tiene políticas aplicadas. Ahora por acá, para login, para isOperationChecked, si este vuelve filas correspondientes a cuentas que no caducan. Vamos a ver cuántas. Oh, acá hay varias. Entonces observamos, todas las cuentas están como no caducan. Y ejecutar spexec helpdb. Comprobar si existen bases de datos justificadas y su dueño correspondiente a instancias autorizadas para hacerlo. Chequeamos ventas y suponemos que está justificada. Ok, para este caso, ¿no? De esta manera es que se hacen las auditorías, ¿no? Siguiendo ciertos controles, viendo las recomendaciones y haciendo observaciones, tanto para el sistema operativo y la base de datos. Ahora pasamos a hacer nuestra tercera parte, que era a resolver un caso de estudio de WebOAD o VWAP. Para ello vamos a escoger Broken Authentication y Security Login Form. Ok, que yo lo tengo de esta manera. Aquí tenemos un servidor de base de datos, y un servidor de aplicaciones que tenemos con este IP, la .11. Esta es la punto 1. Okay. Vamos a utilizar la herramienta Hydra que está en Windows. Si quieren la ayuda, colocan ese comando con Hydra -H y acá le va a indicar todos los parámetros que tienen que colocar, ¿no? Si el login con el que van a intentar, luego el password, un archivo, luego un archivo de salida si es que quieren, si es que conté los hilos, los threads y demás parámetros, ¿no? Como el puerto al que se tiene que dirigir, y podemos cargar módulos, ¿no? Módulos al cual vamos a proceder a hacer el ataque, en este caso a forms, un formulario post, y eso lo sacamos con Hydra -u, lo tenemos acá, miren, HTTPS, ¿no? Si es el caso. HTTP post form, y ahí tenemos
y nos da ejemplos de cómo usarlo, ¿no? Para el ID del campo del HTML, por ejemplo acá, password, acá está el componente HTML, que es el input, su ID es este, que es el password, y acá arribita tenemos el input de login, su ID es este. ¿Y qué nos dice la herramienta? A esos campos colóquele estas variables. Estas variables van a ser reemplazadas por los parámetros que vamos a establecer, ya sea el usuario y el password, ya sea colocado o sacado de un archivo, de un diccionario, que es nuestro caso. Vamos a traer, ya lo tengo armadito. Lo vamos a pegar. En este primer caso no va a dar como resultado nada. Vemos que sí se está dirigiendo correctamente al puerto 8080, el usuario admin, el diccionario, la IP y estos datos que lo he sacado del Wizard, que son los datos del formulario, ¿no? Y acá un pequeño se pone al final como un parámetro más, un pequeño texto que te devuelve el formulario como cuando erras en la autenticación. Por ejemplo acá, autenticación del usuario, password incorrecto, dice, ¿no? Entonces yo puse esa palabrita que me devuelve usuario como error, ya. ¿Y por qué no funcionó? Porque no está el password correctamente. El password es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y yo lo que tengo acá es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hay una lista de password, ¿no? Voy a intentar con este, con el segundo y con hasta donde llegue, ¿no? Hasta donde lo encuentre. Vamos a editar. Un momentito. Vamos a ponerle pago correcto. Ok. Guardamos. Intentamos nuevamente. Ok, ahora sí nos bota el password, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Probamos entonces con ese password. Admin. Ingresa, ok, eso es todo. Hemos cumplido con los 3 puntos que nos pedía la presentación. Gracias, hasta luego.